Muy bien, vamos a continuar con el estudio del libro Los Misioneros de la Luz. Estamos en el capítulo 4. Bien, entonces estamos en el capítulo 4, vampirismo. Y vamos a no perder tiempo. Ya estamos en la casa espírita, ya se ha visto cómo actúa las glándulas, como la glándula pineal, la epífisis, las personas, las características que tienen que tener un medium, y va a comenzar a explicar lo que es vampirismo. Es interesante este tema. Dice: la sesión de desarrollo mediúnico, según deduje de la conversación sostenida entre los amigos encarnados, había sido muy pobre en resultados para ellos, pero no había sucedido lo mismo en nuestro ambiente, donde se podía ver enorme satisfacción en todas las fisonomías, comenzando por Alejandro, que se mostraba jubiloso. O sea, los asistentes encarnados a una sesión pueden salir todos decepcionados porque no han logrado las comunicaciones que esperaban, pero eso no es impedimento para que en el mundo espiritual sí se haga otras cosas, los trabajos sean exitosos. Los trabajos habían durado más de 2 horas y, en efecto, aunque me conservase retraído, ponderando las enseñanzas obtenidas en aquella noche, observé en cada detalle el intenso esfuerzo realizado por los trabajadores de esta esfera. Muchos de ellos, en gran número, no solo asistían a los compañeros terrestres, sino que atendían también a largas filas de entidades de nuestro plano que se hallaban sufriendo. Claro, no solamente son los asistentes físicos a la casa espírita, o son los espíritus que vendrían a comunicarse, sino hay cientos de espíritus que son atendidos, y en fila van siendo atendidos los sufridores. ¿De qué manera? Vamos a ver. Alejandro, el dedicado instructor, se movió de 1000 maneras y tocando la tecla que más me impresionara en el círculo de observaciones del enorme concierto de servicios, aproximándose a mí, afirmó satisfecho: gracias al Señor, tuvimos una noche feliz. Hemos tenido mucho trabajo contra el vampirismo. El vampirismo era la tesis que me preocupaba. Había visto los más extraños vacilos de naturaleza psíquica, completamente desconocidos en la microbiología más avanzada. ¿Se acuerdan cuando André podía ver al jovencito que quería hacer mediunidad y veía que había larvas, ¿no?, psíquicas en toda su zona de chakra 1, ¿no?, chakra 2, en la zona genésica, ¿no?, por temas sexuales, larvas? Y el otro, y cuando les conté lo que había, la experiencia que tenía Jorge Berríos, estando en ese hostal, ¿no?, esa casa, ese hospedaje transitorio, donde iban parejas no esposos, ¿no?, parejas así irregulares, y cómo se formaban esos vacilos psíquicos, cómo quedaban impregnados en las paredes. Entonces había estado sobre eso hablando acá, y que en la microbiología no existe eso. No tenía la forma esférica de las cocáceas, no eran cocos, ni el tipo de bastoncitos de diversas bacterias. No obstante, formaban también colonias densas y terribles, Había reconocido su ataque a los elementos vitales del cuerpo físico, actuando con mayor potencial destructivo sobre las más delicadas células. ¿Pero qué significaba aquel mundo nuevo? ¿Qué agentes serían aquellos caracterizados por indefinible y pernicioso poder? ¿Estarían todos los hombres sujetos a su influencia? Esa pregunta se hacía André. No me contuve, expuse al orientador francamente mis dudas y temores. Alejandro sonrió y consideró: muy bien, muy bien. Usted vino a observar el trabajo de mi unidad y está buscando su lugar como médico. Es natural. Si estuviera especializado en otra profesión, habría identificado otros aspectos del asunto en análisis. Claro, a él lo inclinaba más su conocimiento de medicina, porque en sus estudios de microbiología nunca había visto esta clase de parásitos, de microbios, de bacterias. Y para alentarme fraternalmente añadió: usted demuestra buena preparación ante la medicina espiritual que espera por sus estudios. Después de una larga pausa, prosiguió explicando: sin referirnos a los murciélagos funcionadores, o sea, quitando la idea de esas ratas aladas que son los murciélagos y los vampiros,
que viven succionando la sangre de sus víctimas, ¿no? Pequeñas, con sus dientes, todos los días pinchan al ganado, especialmente en zonas que en la selva mucho ganado, entonces, allí se alimenta, o el que se descuida le muerde su dedo gordo, que les encanta, o la oreja. Pero no era eso lo que se refería al hablar de vampiros. El vampiro entre los hombres, miren, es el fantasma de los muertos que se retira del sepulcro en altas horas de la noche para alimentarse con la sangre de los vivos. No sé quién es el autor de semejante definición, pero en el fondo no está equivocada. Miren lo que está diciendo, ¿eh? Que el vampiro entre los hombres es el fantasma de los muertos que se retiran del sepulcro en altas horas de la noche para alimentarse con la sangre de los vivos. Apenas cumple considerar que entre nosotros vampiro es toda entidad ociosa que se vale indebidamente de las posibilidades ajenas, y tratándose de vampiros que visitan a los encarnados, es necesario reconocer que ellos atienden a sus siniestros propósitos a cualquier hora, siempre que encuentren oportunidad en la estructura carnal de los hombres. O sea, el vampiro no solamente es de noche. Ahí quitamos ese mito, ¿no? En cualquier momento del día, estos espíritus ociosos se van a alimentar de nuestros fluidos, pero siempre que haya las condiciones porque lo haga. O sea, viene un vampiro y me quiere succionar mis fluidos, no pueden ni entrar ni de la puerta. No pasan, porque en la casa hay protección. A eso yo me refería, por eso no me gusta ir a los cementerios, porque siento su presencia, pero no me atacan, pero siento su presencia. Alejandro hizo un ligero intervalo en la conversación, dando a comprender que expusiera lo preliminar de más serios esclarecimientos, y continuó. Vamos, no voy a explicar más. Usted no ignora que en el círculo de las enfermedades terrestres, cada especie de microbios tiene su ambiente preferido. El neumococo se aloja habitualmente en los pulmones y vive en los hospitales. Mucho neumococo. Por eso viene la neumonía. El bacilo de Herbert se localiza en los intestinos, donde produce la fiebre tifoidea, la cual yo he tenido 2 veces. Fiebre tifoidea, ¿tú has tenido 2 veces? Sí. Contagiados en las obras sociales que mi papá nos llevaba a visitar. Allí nos contagiamos la tifoidea 2 veces. El bacilo de Krebs se sitúa en la mucosa, donde provoca la difteria. Gracias a Dios y a las vacunas, la difteria ya no es una enfermedad mortal. Hubo algunos casos la última vez, pero ya fue solamente una cortina de humo, ya no hay difteria. En ocasiones especiales del organismo proliferan los bacilos de Hansen, o sea, la lepra, o de Koch, la tuberculosis. ¿Cree usted que semejante formaciones microscópicas se circunscriben a la carne transitoria? Una pregunta que le hace Alejandro Andrés Luis. ¿No sabe que el macrocosmos está repleto de sorpresas en sus variadas formas? En el campo infinitesimal, las revelaciones obedecen al mismo orden sorprendente. André, amigo mío, las enfermedades psíquicas son mucho más deplorables. La patología del alma está dividida en cuadros dolorosos: la cólera, la intemperancia, los desvíos del sexo, los vicios de varios matices forman creaciones inferiores que afectan profundamente la vida íntima. ¿Y por qué se forman esas creaciones inferiores? Por la ideoplastía. El pensamiento crea formas. Por eso se forman estas bacterias, estos virus, estos microbios, estas colonias de estas creaciones inferiores. Casi siempre el cuerpo enfermo denota una mente enfermiza. Miren, ¿eh? Casi siempre el cuerpo enfermo denota una mente enfermiza. Entonces, cuando nuestra mente se va enfermando, va a ir reflejando ese desequilibrio del cuerpo físico. Va a ir a reflejar ese desequilibrio. La organización fisiológica, según conocemos en el campo de los estudios terrestres, no va más allá del vaso de barro dentro del molde preexistente del cuerpo espiritual. Entonces eso está diciendo de que en el conocimiento de la enfermedad, la medicina todavía no alcanza a entender. No alcanza.
porque quiere separar lo que es espíritu del cuerpo. Cuando entienda la medicina que nosotros somos no un cuerpo con un espíritu, ellos dicen con inteligencia, sino un espíritu en un cuerpo temporalmente. O sea, cuando le pregunten qué es un cuerpo, qué es un ser humano, un cuerpo con espíritu, no, al contrario, es un espíritu temporalmente en un cuerpo humano. ¿Ya? Es al revés. Alcanzado el molde en su estructura por los golpes de las vibraciones inferiores, inmediatamente el vaso la reflejará. Inmediatamente va a reflejar nuestro vaso, que es el continente, o sea, el cuerpo físico, va a reflejar ese desequilibrio de la parte espiritual, de la parte mental. Comprendí a dónde deseaba llegar el instructor, dijo André. Entre tanto, sus consideraciones relacionadas a las nuevas expresiones microbianas daban ocasión a ciertas indagaciones. ¿Cómo encarar el problema de las formas iniciales? ¿Se encuadraba la afección psíquica en el mismo cuadro sintomatológico que conociera hasta entonces para las enfermedades orgánicas en general? Bueno, dicho sea de paso, estamos hablando de 1945, ¿eh? De 1945 a la fecha la medicina ha avanzado un montón, tenemos ya el microscopio de barrido, electrónico, etcétera, etcétera, hay mucho avance, pero aún así todavía no acepta la ciencia moderna que somos un espíritu temporalmente en un cuerpo físico. ¿Habría contagio en las molestias del alma? Eran preguntas que se hacía André. ¿Sería razonable que fuera así en la esfera en la que los fenómenos patológicos de la carne ya no deberían existir? Afirmaba Virchow que el cuerpo humano es un país celular, en que cada célula es un ciudadano, constituyendo la enfermedad una lucha entre ciudadanos provocada por la invasión de elementos externos. De hecho, la criatura humana debe luchar desde la cuna contra diversas flagelaciones climáticas, entre venenos y bacterias de variados orígenes. ¿Cómo explicar ahora el nuevo cuadro que se enfrentaba a mis escasos conocimientos? Claro, André Luis estaba pasando un shock, porque todo lo que había estudiado no era suficiente. Faltaba mucho, y le falta mucho todavía a la ciencia para entender. No pude retener la curiosidad recurriendo a la admirable experiencia de Alejandro y pregunté: amigo mío, ¿cómo se verifican los procesos mórbidos de ascendencia psíquica? O sea, los procesos mórbidos son las enfermedades. Voy a tratar de traducirle porque está hablando como médico, ¿no? Un proceso mórbido es un proceso de enfermedad. ¿Cómo se verifica que las enfermedades son de ascendencia psíquica? O sea, tienen que ver en relación con la mente, ergo, en relación con el espíritu. La afección no resulta del asedio de las fuerzas exteriores. Entonces, aquí lo que estaba tratando de razonar, está razonando André con el conocimiento que tiene, dice, pero la afección no está directamente proporcional a las noxas, o sea, las bacterias, virus, hongos de afuera. Esa es la pregunta que estaba haciendo, en nuestro dominio. ¿Cómo explicar la cuestión? ¿Es la perversión de la personalidad espiritual la que produce las creaciones vampirísticas? ¿O son estas las que avasallan el alma, imponiéndole ciertas enfermedades? Estamos hablando de quién fue primero, el huevo o la gallina. Eso es lo que está preguntando André. No está diciendo si es mi personalidad la que tiene la culpa de haber creado estas creaciones vampirescas, o las creaciones vampirescas ya están creadas y esas son las que avasallan el alma y me provocan la enfermedad. En esta última hipótesis, ¿podríamos considerar la posibilidad del contagio? Toda esa pregunta le está haciendo André Luis, no estoy contestando ninguna, estoy traduciendo las preguntas. Vamos a ver lo que dice Alejandro. El orientador me escuchó con atención y aclaró: primero la siembra, después la cosecha. Porque Andrés le está preguntando qué es primero, el huevo o la gallina. Primero la siembra, después la cosecha, le está contestando. Y tanto la semilla de trigo como la de cualquier mala hierba, encontrando tierra propicia, producirán a su modo y a la misma pauta de multiplicación. O sea, da la responsabilidad a uno, al espíritu. Porque si el espíritu lo que es la tierra permite que haya esta oportunidad para que tanto la buena semilla de trigo como la mala hierba crezca, es en nuestra actitud, nuestro comportamiento del espíritu.
En esa respuesta de la naturaleza, el esfuerzo del labrador, tenemos simplemente la ley. Usted está observando el sector de las larvas con justificable admiración. No tenga duda alguna, en la molestia del alma, como las enfermedades del cuerpo físico, antes de la afección existe el ambiente. Por eso le digo, vienen larvas espirituales a querer ingresar aquí, en mi casa. Por mí no va a ser. ¿Por qué? Porque me vigilo. Hago mi evangelio en la mañana, mi oración, hago todo el bien posible, trato de controlar mis pensamientos negativos, trato de alimentar mi espíritu con buena lectura, buena música, por eso tengo el control, ¿no? Estaba viendo una cosa que, la música, cambio, pago. Yo tengo esa libertad, y todos tenemos esa libertad de decidir. Ahí decido. Me ofrecen una cerveza, me ofrecen agua, pido agua. No me agarran, y me agarran entre cuatro y me ponen la botella de licor para que la tome. Entonces ahí no sería mi culpa, me están obligando. Pero a ninguno nos obliga. Entonces todas esas decisiones que vamos llevando van haciendo nuestra fortaleza. Pero si yo soy permisivo y empiezo a ceder aquí, ceder allá, porque no solamente tengo mi fortaleza, voy a tener también de mi propio entorno familiar quienes van a ser utilizados para atacar mi fortaleza. Entonces está diciendo aquí Alejandro que el terreno si está preparado ¿para qué? ¿Para la buena semilla o para la hierba mala? ¿Y quién es el jardinero? Uno es el jardinero. Dice, las acciones producen efectos, los sentimientos generan creaciones. Si yo tengo un pensamiento de odio hacia una persona, voy a estar creando estas formas. Ya está bien, lo que te hizo fue terrible, no lo odias, no lo puedes perdonar, pero no le desees el mal, ya bajó la intensidad. Pues tampoco acabamos de ser hipócritas. Hay errores que te cometen contra ti o faltas que cometen contra ti que es bien difícil de perdonar, ¿no? Bien. Como ahora estaba saliendo, no digo el nombre, un político y saca a su esposa, porque este político le fue infiel, el correlón que le dicen el corre, corre, y la saca a la esposa para que diga, estamos trabajando en esto. No hay perdón, lo que está haciendo esa señora es asumirlo, pero perdonarlo no lo va a perdonar, salvo que haya pues una reforma moral y se ilumine, pero siempre que hay una infidelidad queda la herida. Punto. La herida cerró, queda la cicatriz. Salvo que se haga una cirugía pues para que se quite la cicatriz, pero queda la cicatriz. Entonces estamos viendo aquí que esos pensamientos que nos dan vuelta todo el día, esas tentaciones que hablo todo el día, son las que causales, los que causan estas formas y consecuencias de infinitas depresiones. Y en virtud de que cada espíritu representa un universo en sí, cada uno de nosotros es responsable por la emisión de las fuerzas que lanzamos en circulación en las corrientes de la vida. La cólera, la desesperación, el odio y el vicio ofrecen campo a peligrosos gérmenes psíquicos en la esfera del alma. Y tal como acontece en el terreno de las enfermedades del cuerpo, el contagio es aquí un hecho consumado del momento en que la impresión o la necesidad de lucha establecen ambiente propicio entre compañeros del mismo nivel. Una paciente insistente me dice, doctor, ¿cuándo me voy a curar? El día que perdones. Entonces nunca me voy a curar. Tú lo has dicho. Solita se condenó. Y él lo dijo, se lo reconoció, a mí no lo reconoció. Nunca lo voy a perdonar. Entonces tú lo has dicho, no te vas a curar. Naturalmente, en el campo de la materia densa, esa ley funciona con violencia, mientras que entre nosotros se desenvuelve con las modificaciones naturales. Además, no puede ser de otro modo, ya que usted no ignora que muchas personas cultivan vocación por el abismo. Hay gente que le encanta fracasar. Hay gente que le encanta meterse cabe ellos mismos. No quieren, cuando están cerca de hacer su transformación, ya, dijiste que bien, ¡pum!, caen. Les gusta caer, les gusta caer.
caer en las tentaciones. Por eso la oración del Padre Nuestro dice, líbrame del mal. Y es más, el espíritu de Manuel dice, libra del mal que yo puedo hacer, sería. Porque libra del mal es bonito, ¿no? Líbrame del mal, pero ¿qué mérito tienes para yo librarte del mal? Entonces, libra del mal y del mal que yo pueda hacer a otro. Cada vicio particular de la personalidad produce las formas sombrías que le son consecuentes, y estas, como las plantas inferiores que se arrastran por el suelo, por enviciamiento del responsable, se extienden a las regiones próximas en las que no predomina el espíritu de vigilancia y de defensa. ¿Ven? Van creciendo, dejamos una pasadita, total nadie se va a enterar, y esa plantita que tú dejaste, resquicio, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, y empieza a dominarte. Entonces, ese terreno para que el vampiro venga. Uf, acá hay comida, me quiero alimentar. Evidenciando extrema prudencia en el examen de los hechos y advirtiéndome en contra de cualquier concepción indigna en el ámbito de las apreciaciones sobre la obra divina, agregó: sé que su perplejidad es enorme, no obstante, usted no puede olvidar nuestra condición de viejos reincidentes en el abuso de la ley. Viejos reincidentes. ¿Por qué dijo viejos reincidentes? Porque venimos reencarnando y todavía seguimos cometiendo errores. Si cada uno de ustedes supiese cuántas reencarnaciones tiene, tantas reencarnaciones tengo y todavía no aprendo. Desde el primer día de razón en la mente humana. O sea, el primer día de razón en la mente humana es cuando nosotros salimos del estado de animal. ¿Se acuerdan? El animal se actúa por instinto. Llega un momento que en el mundo espiritual da el salto a hominal, se despierta la razón, razona. Entonces ahí dice acá, desde el primer día de razón en la mente humana, la idea de Dios creó principios religiosos, surgiéndonos la regla del buen vivir. Principios religiosos, no que no puse una religión, ¿eh? Principios religiosos, la regla del buen vivir. Por eso dice, ¿dónde están inscritas? Se pregunta en el libro de los Espíritus, ¿dónde están inscritas las leyes divinas? En el corazón del hombre, ¿no? Las tenemos inscritas ahí. Con todo, a medida que se refinan conocimientos intelectuales, parece que el hombre tiene menos respeto por las dádivas sagradas. ¿Sí? Mientras más encumbrados culturalmente son, Dios es una creación del hombre, una necesidad. Todavía lo razonan y todavía lo interpretan y ay, Señor, cada cosa. Y tiene menos respeto por las dádivas sagradas. Con rarísimas excepciones, los padres terrenales son los primeros centinelas viciados, actuando en perjuicio de los hijitos. Comúnmente a los 20 años, en virtud de la inercia de la vigía del hogar, la mujer es una muñeca y el hombre un maniquí de futilidades enfermizas, mucho más interesados en adornarse y lucirse que en el esclarecimiento de los maestros. Cuando alcanzan lo alto de la montaña del casamiento, son muchas veces personas excesivamente ignorantes o demasiado desviadas. Claro, cuando el hijo está buscando una carrera o la hija está buscando una carrera, primero va a decir, oye, te vas a morir de hambre si quieres elegir eso. Nos ha salido, así que no. A mí no lo hemos pensado. Si no hemos dicho, no, mamá, yo quiero vivir, quiero ser músico. Bueno, si me lo han dicho a mí, estudia en la universidad música para que tengas un título. Y en el caso de que tu proyecto de cantantes no sea, pero sientes que te gusta, fíjate la enseñanza, pero si un buen profesor, pues puedes desarrollarte en eso y no cerrarnos en carreras que no, por más lucrativas tienen que ser esto. Una vez un hijo me preguntó, ¿y cuál carrera es la más lucrativa? Conocerse a sí mismo. Le contesté, hasta ahora está buscando esa carrera, en qué universidad la estudia, ¿no? Claro, pero en nosotros está en darles ese empujón. Pero si nosotros nos estamos criando desde chiquitos, a la mujer a que sea la Barbie y el hombre a que sea el Ken, ¿no? Vamos a tener esto. No van a tener ellos ninguna formación de valores. Porque vieron al papá que se afanaba por tener plata. Y la mamá se afanaba por tener plata. Y todos iban a tener plata, y plata, y plata. Todo es plata, todo es plata. Y ese es nuestro lenguaje, ¿eh? No, a veces no nos damos cuenta, somos inconscientes de eso, pero nos hemos educado a unos hijos bien egoístas.
bien interesados, y los hemos hecho. Cuando nosotros nos damos cuenta y hacemos nuestro despertar de conciencia y vemos, ay caracho, qué monstruo que estoy creando. Qué difícil es hacer que entren en vereda, qué difícil. Qué difícil, hasta a veces puede ser ya muy tarde. Corresponde aún reconocer que nosotros mismos, en todo el curso de las experiencias terrestres, en la mayoría de las ocasiones, fuimos campeones del endurecimiento y de la perversidad contra nuestras propias fuerzas vitales. Nosotros mismos. Entre abuso del sexo y de la alimentación desde los años más tiernos, no hacíamos otra cosa de que desarrollar las tendencias inferiores manteniendo hábitos malignos. Otra vez yo conversando aquí con quien siempre converso, con amigos, hablamos de nuestra, porque nos conocemos ya 40 años. Entonces nos conocemos nuestras cosas, todo. Él sabe de lo mío y yo sé lo de él. Amigos, amigos, esos son amigos, ¿no? A él lo torturan y nunca habla nada. Igual yo, no sabía nada ni le... Entonces, esos son amigos. Patas, patas. Entonces él ha visto la transformación que hemos hecho cada uno por nuestro camino, porque él es católico practicante, bien, por él. Yo soy espírita. Entonces conversamos sobre estos temas y nos acordamos de muchas de las travesuras que hacíamos de jovencitos, ¿no? Y entonces él mismo decía, los errores que cometí, si no lo hubiera si lo hubiera cometido, esto no habría pasado. Entonces yo le explico, pues, nuestra vida ha sido, y la vida de todos nosotros, que más o menos ya pasamos los 40 años, estoy hablando de los 40 años, bueno, un poquito más, 50 años, ya, un poquito más, ya, 60 años, ya no se llama, porque ya, hasta ahí estoy, estoy entre 60 y 70, en la mejor edad. Sí, estoy igualito, sí. A mí me han dicho, oye, estás igualito a mi abuelito. Me fregaron. Dije, a mi abuelito. Bueno, entonces yo le explico a él, le explico a todos ustedes, que nuestra vida se puede resumir en lo siguiente. Hacer un ejercicio de poner varios fila de naipes bien paraditos, ¿no? O si no vas así, fila de naipes paraditos. O fila de fichas de dominó, ahí está mejor esa. Fila de dominó hacemos así, la forma como una culebra, ¿no? Hacemos toda la forma que queremos, que es nuestra vida. Y llegamos a lo que es ahora, la última ficha. Bueno, salen unas 300 fichas así, ¿no? Empujamos la primera ficha, que fue desde que tuvimos conciencia, en nuestra vida, más o menos cuando salimos ya de la infancia, la adolescencia, y ya podemos tomar nuestras propias decisiones, y empujamos, y vamos a ver que toditas van cayendo. Esa es nuestra vida, nuestras decisiones, buenas y malas. Pero por allí vemos que lo ponemos otra vez de pie, y nos recordamos, esto significa más o menos 18 años, 19 años. Aquí cometí mi primer error, que me marcó la vida. Saco esas dos fichas, 18, 19 años, saco esas dos fichas. Entonces, otra vez hago el ejercicio. Boto la primera ficha. Doctor David, se ha cerrado su audio. Entonces, vuelvo a decir. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya. Entonces, hago otra vez el ejercicio. Acá he sacado fichas, ¿ah? Donde fue mi primer error que yo reconozco. Y empieza la caída. Y acá ya no se cae porque este no puede influenciar, porque acá yo cambié mi decisión. La decisión equivocada que tomé a esa edad es otra. Entonces aquí ya tengo que volver a empujar para que siga. Me cambió esa decisión que cada uno debe tener en su vida. En algún momento, no solamente a los 18, cualquiera, que reconoce, cuando uno hace una apertura de conciencia y entra en su reforma moral, se da cuenta de que si yo no hubiera tomado esa mala decisión, ¿cómo hubiera sido mi vida ahora? Esa resiliencia, pues. En llegar a reconocer, aquí empezó todo. Entonces, llego a esta altura de mi vida, digo, ya, ahora yo soy el que manejo mi vida. Con mi apertura de conciencia y mi reforma moral, yo manejo mi vida ahora. Entonces, mis decisiones a partir de ahora son conscientes. Uf, te demoraste un montón, te pasaste un montón, no es tema de cada uno, no es una carrera. Pero si nosotros logramos que nuestros hijos o los que están escuchando
esta clase, que tiene mucho menos edad que nosotros ya los mayores, hagan eso y hagan su alto allí, saquen esas fichas y comiencen a tener conciencia y responsabilidad de que a partir de ahora ese futuro está en sus manos. Cambian las decisiones, las toman con más tranquilidad, miran mejor las cosas con otra óptica de una inmortalidad, ya no de una temporalidad. No, hay que vivir la vida porque después de vida no hay otra. O antes de llegar a morir me arrepiento, pues si Dios me perdona. No, no es así. Y vamos a continuar. Pero qué interesante, ¿no? Hacer ese ejercicio mental de ver cómo nosotros realmente tomamos la rienda de nuestras vidas. El plano superior, mire, jamás niega recursos a los necesitados de todo orden y valiéndose de las pequeñas oportunidades auxilia a los hermanos de la humanidad en la restauración de sus patrimonios, ya sea cooperando con la naturaleza o inspirando el descubrimiento de nuevas fuentes medicinales y reparadoras. O sea, no estamos solos. No estamos solos. Y además, todo esto que les he dicho, estoy solamente repitiendo lo que el espíritu que está a mi lado me está influenciando. Miren todo ese discurso que salió de este párrafo, ¿no? Por nuestra parte, el despojarnos de los fluidos groseros a través de la muerte física. A medida que nos elevamos en comprensión y en capacidad, nos transformamos en auxiliares directos de las criaturas. Pero, a pesar de ello, la maraña de la ignorancia es todavía muy densa. Y el vampirismo mantiene considerable presión porque si el Padre es sumamente misericordioso, es también infinitamente justo. Entonces nosotros somos los que alimentamos la creación de estos vampiros, somos nosotros. Todavía hay muchos, miles, por decir millones, que se mantienen en la ignorancia. Nadie podrá confundir sus designios y la muerte del cuerpo, y la muerte del cuerpo casi siempre sorprende al alma en terrible condición parasitaria. Como nadie sabe el día que va a morir, no se preocupa. Entonces dice, ay, especialmente los jóvenes, yo me voy nomás, la diversión, papá, y sabes que al día siguiente está en la morgue por un accidente, estuvo donde no tenía que estar, una intoxicación, etcétera, etcétera, y está ahí frío y lleno en condición parasitaria, parasitado por estas entidades. De ese modo, la promiscuidad entre encarnados indiferentes a la ley divina y los desencarnados que han sido indiferentes a ella es muy grande en la superficie terrestre. Promiscuidad. O sea, conviven estos espíritus vampiros, conviven con los encarnados indiferentes a las leyes divinas. Absolutamente faltos de preparación y habiendo vivido mucho más de sensaciones animalizadas que de sentimientos y pensamientos puros, las criaturas humanas, más allá de la sepultura, prosiguen en muchísimos casos imantadas a los ambientes familiares que alimentaban su campo emocional. Miren el sufrimiento, ¿eh? Vamos a entender esta partecita. Si esa persona, por ejemplo de la juventud, vive solamente en base a instintos animalizados, o sea, se dan a los placeres, que pueden ser los vicios sexuales, cualquier tipo de vicio, cualquier tipo de consumo, de estupefaciente, de lo que sea. Y mueren, ¿no? Esos pensamientos van a ir más allá de la sepultura y siguen imantados. Y lo peor es que se imantan a sus familias, a sus hogares. Dolorosa ignorancia que les aprisiona los corazones respecto de particularidades, encarcelados en el magnetismo terrestre, engañándose a sí mismos y fortaleciendo sus antiguas ilusiones. Los infelices que cayeron en semejante condición de parasitismo sirven de alimento habitual a las larvas que usted observó. Entonces esos espíritus, estando en el mundo espiritual, valga la redundancia, son parasitados por estos vampiros, porque el pensamiento los alimenta. Un pensamiento desviado, desordenado, desequilibrado, los alimenta. Entonces, Dios mío, exclamé fuertemente asombrado. Alejandro atentamente aclaró. Semejantes larvas son portadoras de vigoroso magnetismo animal. ¿Recuerdan el magnetismo animal? ¿Se acuerdan de Mesmer? Hablaba del magnetismo animal.
El magnetismo animal es una fuente de energía magnética que tiene el ser humano, el magnetismo animal. Uno puede abrazarse a un árbol y descargarse, puede poner sus pies en tierra y irse descargando. Le hablaba de ese magnetismo. Y observando tal vez muchas torturantes indagaciones se entrechocaban en mi cerebro, el instructor consideró. Naturalmente que la fauna microbiana en análisis no será servida en bandejas. Bastará que el desencarnado se haga. Otra vez. Aquí está, ya, doctor. ¿Por qué? No sé. Porque yo no toco nada. Sí. Se agarre de compañero de la ignorancia todavía encarnados, cual hierba dañina a los gajos de los árboles, para que pueda succionarle la sustancia virtual. Entonces esa fauna microbiana va a buscar a los encarnados, a nosotros también, ¿no? Que estamos desarmonizados, estamos en caminos equivocados y vamos a succionar nuestras sustancias vitales. No conseguía disimular el asombro que me dominaba. ¿Por qué tanta extrañeza?, preguntó el cuidadoso orientador. ¿Qué hacíamos nosotros cuando nos hallábamos en la esfera de la carne? A ver, está preguntándose, Alejandro le pregunta a Andrés. ¿No se mantenían nuestras mesas a costa de carne y vísceras de bovinos y de aves? Mañana empiezo a ser vegano. Sí, ¿verdad? Justamente mañana. Hemos dicho acá en todo vamos a comer vegano mañana porque no nos ha gustado una comida que han traído. Dije, ya hasta aquí nomás, mañana vegano. ¿No se mantenían nuestras mesas a costa de carne y vísceras de bovinos y de aves? Con el propósito de buscar recursos proteicos, exterminábamos incontables pollos y carneros, lechones y cabritos. Chupábamos los tejidos musculares, roíamos los huesos. No satisfechos con matar a los pobres seres que nos pedían rutas de progreso y valores educativos para mejorar la obra del Padre, aumentábamos el refinamiento de la explotación milenaria y a muchos de ellos les infligíamos determinadas molestias para que nos sirvieran al paladar con la máxima eficiencia. ¿Sí, verdad? Torturamos. Por ejemplo, el paté de foie, ¿no? El paté de ganso, es criminal lo que hacen con los gansos, los encierran en pequeños cubículos, en pequeñas jaulas, solo le dejan el cuello afuera, ¿no? Y el ganso y los agarran y le meten bolos de comida, así bolos, así completitos, y le hacen tragar todo el día para que se hipertrofie el hígado, sea un hígado grandazo, para poder tener obtener más de ese ganso, hasta que muere, así lo tienen así. Entonces pueden sacar un hígado hipertrofiado por animal, ya pierden hasta la forma de ganso, solo el cuello afuera, para darnos el gusto del paté de foie, ¿no? El paté de ganso. Mucho sutil, se come en Europa. Ay, ay, ay. Obra del Padre, aumentamos el refinamiento y ya está. Poníamos al cerdo común en régimen de ceba y el pobre animal muchas veces a costa de residuos debía crear cierta reserva de gordura hasta que se postrase totalmente al peso de las grasas enfermas y abundantes. Colocábamos ganso en determinadas condiciones para hacerlo engordar, para que hipertrofiase en el hígado, con el fin de obtener sustanciosas pastas destinadas a manjares, que se hicieron famosos, despreocupándose de las faltas cometidas, pero con la supuesta ventaja de enriquecer la calidad culinaria. Para que nuestras ollas olieran agradablemente, en nada nos dolía el cuadro conmovedor de las vacas madres en dirección al matadero. Exagerábamos con toda la responsabilidad de la ciencia. La necesidad de proteínas y grasas diversas, pero olvidábamos que nuestra inteligencia tan fértil para el descubrimiento de comodidades y confort hallaría recursos sin recurrir a la industria de la muerte para encontrar nuevos elementos y nuevos medios para conseguir suministros proteicos al organismo. Es verdad, pero en 1945 ya hacían estas. Ahora ya hay alternativas que uno puede comer, no solo vegano, puede comer comida natural. Tampoco llega a los extremos, pero puede comer comida natural. Entonces, cada uno ir limitándose la ingesta de carne, poco a poco. Tampoco es el día de hoy para mañana, sábado que tengan mucha disciplina. A nosotros no hay problema dejar de comer carne. No hay problema, no es desesperante. Pero hay gente que sí, tiene en la Argentina, por favor, no comer carne, ahí la industria nacional, el mayor ingreso es la carne. Entonces ahí sería, entonces irían contra los trabajos. No, para eso está diciendo, el ser humano tiene inteligencia, crearía nuevas fuentes. Fíjense, dentro de 5 o 10 años ya no va a haber autos a combustión. ¿Ustedes creen que toda esa gente va a quedar afuera? La industria va a variar y se va a convertir en autos eléctricos. Entonces las fábricas que tenían, o las destilerías, refinerías, van a quedar en desuso y se va a hacer otra cosa. Tampoco es el fin del mundo, ¿no?
Olvidamos que en el auge de los lacticinios para el enriquecimiento de la nutrición es una elevada tarea, pues vendrán tiempos para la humanidad terrestre en que el establo, como el hogar, será también sagrado. ¿Sí? Llegará. Entonces, no. Pero ¿qué hacemos con tantos animales? Que no se va a criar tanto animal tampoco. Se cría animal así en cantidades porque el consumo. Pero al no haber consumo, ya no va a haber necesidad. Va a haber otras cosas, otros alimentos, más vegetales. A mí me gustan los vegetales, las frutas. Ahora estoy tomando desayuno pura fruta. Se me dio después de la... Ah, no les he contado y ni les voy a contar. Mejor no les cuento. Pero la cosa es que después bueno, fui asistido espiritualmente, gracias a los espíritus me han asistido el día miércoles pasado. A pedido de Dios, mi oración siempre he pedido que me asistido. Entonces el día siguiente me desperté y quería comer fruta, con la idea que mi desayuno es fruta. Y estoy todos los días fruta en la mañana. Y me sacio, no tengo hambre. Como fruta y agua. Y recién al mediodía, 1, 2 de la tarde, 2 de la tarde, recién tengo algo petito. ¿Algo me hicieron? Seguro. Pero me condicionaron a eso, me dieron esa orden, está en mi cerebro, que no me entra. Pensar comer pan, no me entra, fruta. Así que a comer fruta. Con todo, amigo mío, propuse considerar la idea que muchas personas viven en la tierra a merced de vampiros invisibles. Es francamente desagradable. Hay gente que tiene su vampiro al lado y uno lo surte todos los días. ¿Y dónde queda la protección de las altas esferas? Podrían preguntarme ustedes, ¿no? Si no dicen que nos protegen los espíritus y el amparo de las entidades angélicas y la amorosa defensa de los superiores. ¿Dónde? ¿Dónde están? Querido André, dijo Alejandro con benevolencia, debemos afirmar la verdad aunque resulte en contra de nosotros mismos. En todos los sectores de la creación, Dios, nuestro Padre, colocó a los superiores y a los inferiores para el trabajo de evolución a través de la colaboración y del amor, de la administración y de la obediencia. ¿Acaso nos atreveríamos a declarar que hemos sido buenos para con los seres que nos son inferiores? ¿No les hemos arrebatado la vida personificándonos como diabólicas figuras en sus caminos? Claro que no. Claro que no deseamos crear un principio de falsa protección a los irracionales, obligados como nosotros a cooperar con la mejor parte de sus fuerzas y posibilidades en el agradecimiento y en la armonía de la vida, y sugerimos la peligrosa conservación de los elementos reconocidamente dañinos. Pero debemos aclarar que en el capítulo La indiferencia para con la suerte de los animales, del cual participamos en el cuadro de las actividades humanas, ninguno de nosotros podría en sana conciencia tirar la primera piedra. Los seres inferiores y necesitados que se hallan en el planeta no nos encaran como superiores generosos e inteligentes, y sí como verdugos crueles. Claro, la idea de un ser superior siempre, digamos, está para castigarme, pero tampoco sí, me está diciendo, en encarnaciones anteriores, cuando hemos estado en la Tierra, también hemos cometido los errores. O sea, no, el espíritu decía, no coman porque hace daño, porque ellos también lo hicieron. Es un proceso que de aquí a 50 años, que tenga menos de 30 años, no se va a consumir carne animal, sí, ¿verdad? No se va a consumir carne animal, así que coman sus últimos bistecs, no se va a consumir, porque entramos a la era de mundo de regeneración, no se consumen animales. Los seres inferiores y necesitados que se hallan en el planeta no nos encaran. Nos ven como sus verdugos, miren los animales. Confían en la tempestad furiosa que perturba la fuerza de la naturaleza, pero huyen desesperados ante la aproximación del hombre de cualquier condición. Con la excepción de los animales domésticos que por confiar en nuestras palabras y actitudes aceptan el cuchillo en el matadero, casi siempre con lágrimas de aflicción, incapaces de discernir con el raciocinio aún embrionario dónde comienza nuestra perversidad y dónde termina nuestra comprensión. Sí, esos que se matan gatos, por favor, se van a comerse. Todavía las aves, y hay que ya pensar, ya matar aves. Si no protegemos ni educamos a aquellos que el Padre nos confió, como frágiles gérmenes de racionalidad todavía en los pesados vasos de instinto, si abusamos largamente de su incapacidad de defensa y de conservación, ¿cómo exigir el amparo de superiores benévolos y sabios, cuyas más sencillas instrucciones son para nosotros difíciles de soportar, por nuestra lamentable condición de infractores de la ley de auxilios mutuos? Claro, pues, lo mismo. Padre, perdóname así como yo perdono al que me ofende. Es mentira, no somos capaces de perdonar al que nos ofende. Entonces, pero somos todavía bien cara dura de pedirle a Dios que nos perdone. Y lo mismo, ¿cómo nosotros podemos pedir a los espíritus que nos cuiden cuando nosotros no podemos cuidar a nuestros inferiores? ¿Está bien? ¿Está bien la idea? Un superior tiene que cuidar al inferior. Nosotros somos seres superiores con respecto a los animales. Somos el rey de la creación.
pero abusamos, ¿no? De esa confianza que nos tienen. Por eso los animales salvajes se alejan del hombre. Saben que el hombre mata por gusto, por placer. Cuando me enteré que el rey Felipe, no Felipe se llama el rey de Inglaterra, se iba de cacería y pagaba $50.000 por un elefante para matarlo, simplemente para matarlo, para darse el gusto de matarlo. Y cuando se rompe la pierna, y encima se había ido con la amante, el escándalo que se le hizo, ¿no? Semejante. El rey de España está deportado por una isla. Bueno, es su tema. Pues matar, el placer de matar, es lo mismo que matar pajaritos cuando uno dice una onda. ¿Qué matar? Mi hermano que está en Estados Unidos, me contó que se fue con su amigo y jefe de la empresa que él trabaja. Ahora ya no trabaja ahí, ahora trabaja a tiempo completo como religioso. Pero trabaja como era, tenía una licenciatura, HP, no sé cómo dicen allá, de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. Entonces trabajaba en una empresa grande, un broker. Y se fueron de cacería, porque él vive en Texas. Entonces dice que el venado es un animal que vive, hay mucho, ¿no? Y una temporada que dan permiso para caza. Entonces fueron bien armados, con sus buenas carabinas, y fueron y mataron a un venado. Entonces me dice, mi primer cacería, mi primer venado. Tiene las manos llenas de sangre, inocente. Bueno, esa fue una de las causas también que no me habló 8 años, ¿no? Cuando le dije eso, 8 años no me habló. Ahora me está hablando. Ya estamos más o menos hablando. ¿Por qué? Porque perdonado, pues yo daba el primer paso de perdonado. Si no, no podía tampoco hablar de perdón, sino la perdón a mi mamá por otras cosas que han sucedido, que no las voy a contar tampoco. Pero vamos viendo de que tenía necesidad de matar a un venado, un Bambi, un inocente, escondidos, agazapados, pasó el animal, un ciervo. ¿Para qué? ¿Y te comiste la carne? No, mames. ¿Y qué hiciste? Nada, se la llevaron y se la llevó y listo, es deporte. Ay, señor. Yo creo que ya no lo hace más porque debe haber su conciencia ha pesado cuando todas las cosas que le dije sobre el pobre animal. Bien, vamos a ver. Entonces tenemos acá. En su condición de médico, usted no puede ignorar que el embriólogo, contemplando el feto humano en sus primeros días, a distancia del vehículo natural, no podrá afirmar con certeza si tiene ante sus ojos el germen de un hombre o de un caballo. Sí, son igualitos. Todo ese feto, cuando recién empieza a desarrollarse, ¿no? Y puede ahí salir un caballo como salir un ser humano. Dice, el médico forense encuentra dificultades para determinar si la mancha de sangre encontrada eventualmente proviene de un hombre, de un perro o de un mono, porque las tres son rojas. El animal posee igualmente su sistema endocrino, su reserva de hormonas, su proceso particular de reproducción en cada especie, y por eso mismo ha sido un auxiliar precioso y fiel de la ciencia en el descubrimiento de los más eficientes servicios de curación de las enfermedades humanas, colaborando activamente en la defensa de la civilización. Claro, todos los animales que son animales conejillos de India, ¿no? Sin embargo, dice, el instructor se interrumpió considerando la gravedad del asunto, pregunté con emoción, ¿cómo solucionar problemas tan dolorosos? Los problemas no son nuestros, aclaró el generoso amigo tranquilamente. No nos corresponde condenar a nadie, no nos condenan, nos están instruyendo. Abandonando la faja de nuestro primitivismo, debemos despertar nuestra propia conciencia para alcanzar la responsabilidad colectiva. ¿Ven? Por eso le digo, de aquí a 30 años, 28 años, las aperturas de conciencia van a ser masivas. Por eso está el COVID también, masivas. Eso va a ser lo que tú al tener la apertura de conciencia y la idea de tu reforma, entonces vamos a tener mayor responsabilidad. Y mientras más seamos, va a ser colectivo. Entonces ya la idea de toda una comunidad, por decir, otra comunidad de acá, de Flores, Surco, Surquillo, que estaban los tres juntos, ya dice. Entonces Surquillo, por cabildo abierto, bueno, vamos a decir Surco, más fácil son Surquillo.
Han tomado la decisión de que toda esta comunidad ya no va a permitir en su área la venta de pollos, sacrificio de pollos, ni de carne, porque todos nos hemos puesto de acuerdo en eso. Pero es imposible. Ahora sí, pero dentro de 28 años, el que dijo imposible, que tiene más o menos mi edad, difícil que esté todavía. Pero los nuevos jóvenes que vienen, que están haciendo, por eso se están abriendo tantos comedores naturistas y veganos, porque hay una necesidad, si no, no abrirían, pues. Es lógico, puro sistema comercial. Se crea la necesidad, entonces hay quienes proveen a satisfacer esa necesidad, ¿no es así? Así es el negocio. Si no, quebrarían, pues. Entonces, a la par de que van avanzando porque la gente piensa distinto, se da cuenta de esto, entonces van a ir cerrando los negocios que venden carne, que venden productos derivados de la carne, porque no tienen mercado. También van creciendo los otros. Y al crecer y haber demanda, los precios van bajando. Toda es la ley de mercado. Y más si votan por mi candidato, mejor, más rápido. Va a ser mejor. No, dije nada. No, esa parte bórrenla, no la editen, por favor, no la editen. Así me van a meter adentro, va a ser la franja electoral. Ya. Y seguimos. La misión del superior es amparar al inferior y educarlo. Es una misión. Y nuestros abusos para con naturaleza están profundamente enraizados en todos los países de hace muchos siglos. No podemos renovar los sistemas económicos de los pueblos de un momento para otro. No podemos renovar. Ni sustituir de manera repentina los hábitos arraigados y viciosos de alimentación impropia. Lo dijo en 1945, fíjese. Y recién se está viendo que podría ser posible. En ese tiempo, ¿qué iban a pensar eso? Reflejan ellos igualmente nuestros errores multimillenarios, pero nuestra calidad de hijos endeudados para con Dios y para con la naturaleza debe proseguir en el trabajo educativo, despertando a los compañeros encarnados más experimentados y más esclarecidos en beneficio de la nueva era en la que los hombres cultivarán el suelo de la tierra por amor y se valdrán de los animales con espíritu de respeto, educación y entendimiento. Estamos hablando de futuro, ¿eh? Pero podemos empezar a disminuir nuestro consumo de estos productos. Empezamos disminuyendo. Una vez a la semana, ya, tu carnecita. Después, ya cada 15 días, cada mes, y de cuenta ya no comes. Ya no comes. Ya no estás comiendo. Después del ligero intervalo, el instructor observó: semejante realización es de importancia esencial en la vida humana, porque sin amor para con nuestros inferiores, no podremos esperar la protección de los superiores. Sin respeto para con los otros, no debemos esperar el respeto ajeno. Si hemos sido vampiros insaciables de los seres frágiles que entre las formas terrenas nos rodean, abusando de nuestro poder racional ante la debilidad de la inteligencia de ellos, no está de más que por fuerza de la animalidad que la mayoría de las criaturas humanas aún conserva, vengan a caer desveladamente en situaciones enfermizas a causa del vampirismo de las entidades que son afines en la esfera invisible. Las aclaratorias de Alejandro, suministradas sin presunción y sin crítica, penetraban en mí profundamente. Algo nuevo se despertaba en mi ser. Era el espíritu de veneración hacia todas las cosas y el reconocimiento efectivo del paternal poder del Señor del universo. El delicado orientador me interrumpió el transporte de íntima adoración al Padre, acentuando: según puede observar, el legítimo desenvolvimiento mediúmnico es un problema de ascensión espiritual por parte de los candidatos a las percepciones sublimes. Mientras tanto, André, no importa que nuestros amigos ansiosos por lograr altos valores psíquicos hayan venido hasta aquí sin la debida preparación. ¿Se acuerdan que no venían preparados? Uno venía medio borrachito, la otra señora tenía sus otros tipos de problemas, el otro estaba con sus problemas sexuales. Pero de todo modo, aunque incipientes en el asunto, ganaron muchísimo porque fueron auxiliados contra el vampirismo venenoso y destructor, porque todos ellos traían sus larvas. Usted se sorprendió con las larvas que le aniquilaban sus energías espirituales. Ahora verá las entidades explotadoras que permanecen fuera del recinto esperando su regreso. Miren, ¿quién estaba afuera? ¿Allá afuera? Pregunté al armado. Sí, respondió Alejandro. Si nuestros hermanos consiguieran, de hecho, aplicarse a sí mismos los deseables golpes de la disciplina, ganarían mucho en fuerza contra la influencia de los infelices que los siguen. O sea, ellos, los que entraron a la casa espírita, supuestamente para hacer trabajo de benignidad, tienen afuera los que le están esperando.
Y van a ver cómo lo describen, mire, ¿eh? No solamente están los vampiros, están los que alimentan a estos vampiros. Dice, pero lamentablemente son muy raros los que se mantienen con la necesaria resolución en el terreno de la aplicación viva de la luz que reciben. La mayoría, al ser roto nuestro círculo magnético, organizado en el curso de cada reunión, olvida las bendiciones recibidas y se vuelve nuevamente hacia las mismas condiciones deplorables en que se hallaban ahora antes su llegada por los vampiros renitentes y crueles. ¿Qué lecciones? Exclamé, dijo André Luis. Notando que nuestros amigos encarnados se disponían a salir, el instructor me invitó. Venga conmigo a la calle y observe por sí mismo. Miren lo que van a observar. Miren lo que ven. Mañana lo van a ver, porque el capítulo sigue mañana. Influencia. Preguntas hasta ahí. Ahí está, yo no tengo la culpa, así sigue. La novela sigue mañana. Van a ver el tipo de espíritu que es. Claro, los espíritus pueden meternos ideas, los vampiros que están afuera sí pueden utilizar, así como me influencian a mí en dar una lección de un pedacito y me ponen el pensamiento, igual pueden poner en el pensamiento de cualquier medium que no está preparado, que no tiene vigilancia, que tiene la capacidad, pero no tiene el entrenamiento, les pueden hacer ver visiones. Eso es verdad. Okay. Entonces, por eso, el medium, uno de ustedes que sienta de que tiene capacidades mediúnicas, no hay que negarlas, educarlas y no descuidarse. Porque eso es lo primero que me dice, me pregunta, lo que yo pregunto, cuando dice, ¿te está pasando esta experiencia? Bueno, ¿te estás cuidando? ¿En qué forma? ¿Estás haciendo tu evangelio, tu oración de protección? ¿Oras por los alimentos? ¿Oras por los que están enfermos? ¿Oras por protección de la casa antes de dormir? Esas franjas o fajas electromagnéticas pueden ser creadas por los espíritus si uno se los pide. Yo mi habitación la cierro, voy a entrar a dormir, cuando los espíritus me protejan, que haya las franjas electromagnéticas que protejan toda la casa, la cierro. Y la cierran, entonces no hay espíritus que vengan, aullarán afuera en el jardín, tocarán, gritarán, pero no pueden ingresar. Y si ingresaron ya no va a ser por mí, va a ser por alguien de la casa que está siendo la puerta de entrada para que ese espíritu ingrese a perturbarnos. ¿Preguntas? Dice, desde que era niña tenía esa idea de los vampiros como espíritus oscuros y siempre hasta la fecha he tenido terror de aquellas ideas. Hasta en sueños me he visto corriendo o huyendo de vampiros. ¿Se debe a algo que puedo haber vivido? No, pues haber vivido, sino que como espíritu estás recordando lo que ves cuando duermes. Cuando dormimos, nuestro espíritu ve ese mundo espiritual. Entonces ahí también uno tiene que decir, pero ¿por qué estoy viendo estos espíritus? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué? ¿Me falta más oración? ¿Estoy muy descuidado en mi vida? ¿Me estoy juntando con personas no adecuadas? ¿Estoy viendo programas no adecuados? Uno tiene que hacerse una visión interior. ¿Por qué puerta están entrando estos a perturbarme o yo a verlos? A venir y decir, me están atormentando, se están metiendo en mis sueños, y van a encontrar, esto es la causa. Entonces corrija. Dice, ¿cómo puedo reconocer a un encarnado vampirizador cuando absorbe mis fluidos? ¿Qué características espirituales tienen esas personas? Puede ser una persona que parece buena, pero no es buena. Al árbol malo se le conoce por sus frutos malos, al árbol bueno por sus frutos buenos. Esas personas que se acercan a uno y vienen a contarle cosas y cuentan y cuentan y cuentan, y uno se está sintiendo, estaba bien, y se va la persona y te dice todo, porque muchos vampiros son inconscientes, no son conscientes de lo que están haciendo. Entonces te dicen, ay, cada vez que vengo a hablar contigo me siento tan bien cuando me voy, y yo digo, y yo me siento tan mal cuando te vas. Es un vampiro. Te vampirizan, te van a absorber tus fluidos. Cuando uno va de visita a un cementerio, al regresar a casa, ¿puede venir acompañado de un espíritu? ¿De uno? De una caravana, se suben al carro. No de uno. Una caravana. Dice, nos vamos a su casa, nos han invitado, vámonos. Y van todos contigo.
Pues hoy en lo posible no hay cementerios. No veo razón para ir al cementerio. Ahora, el que quiere ir al cementerio porque piensa de que se siente mejor yendo ahí y acompañando a su ser querido, esa es otra cosa. Pero entonces vayan con esa disposición de oración, de protección, saben de que yo personalmente no voy. Primeramente porque sé que el papá no está ahí. Son sus restos, todos queridos, pero no voy. ¿Qué decir de aquellas familias donde todos sus miembros son mediums? ¿Son pruebas o expiaciones? No, es que las familias vienen, bueno, como le digo, se reencarna el grupo familiar en distintos aspectos. ¿No? Me dice mi hija Baña, papá, estoy viendo esta semana muchos espíritus. Tabata, otra que ve, todos son menos los que están ligados a mí, tienen esa capacidad. Mi abuela tenía, mi tía tenía, mi papá tenía, ¿no? O sea, es eso. Tenemos esas capacidades, uno las desarrollan más que otros y otros simplemente las anulan, no quieren saber nada de ver. Se asustan o se molestan. Pero sí, es algo que viene, es innato, viene de nacimiento. Yo no puedo hacer que una persona desarrolle sus capacidades mediúnicas porque hace un curso. Es lo mismo que yo no puedo hacer que una persona maneje la radiestesia porque hizo el curso. Por eso yo me negaba a hacer cursos de radiestesia porque no era honesto de mi parte. Pero me decían, no, pero que se enseñan la técnica. De todos los que he enseñado, ninguno es radiestesista. Porque esa es una facultad que viene de nacimiento. Dice, ¿una persona puede tener espíritus vampiros y obsesores al mismo tiempo? Claro, el obsesor también se vuelve vampiro, se alimenta de uno. El obsesor no trabaja solo, trabaja con vampiros, trabaja con espíritus que nos ponen y nos vigilan, porque el obsesor tiene otras cosas que hacer. Un obsesor que tiene que obsesar a varios, pues sus enemigos son varios, utilizará espíritus inferiores a él que los pegan a la víctima para que esté vampirizando ahí. Eso hacen. Eso vamos a verlo en otros, el libro de Andrés Luis Terzo. Está Parias en Redención, si no me equivoco. Hay varios libros. Con Andrés vamos a aprender todo, porque Andrés habló de todo. En cada libro habla de distintos temas. ¿En qué se diferencian los espíritus inferiores de los vampiros invisibles? ¿Y cuál es su mayor alimento en los encarnados o de los encarnados? El espíritu inferior es cualquier espíritu que está equivocado y entonces vive en los planos inferiores, pero no es necesario, son vampiros. Son espíritus equivocados, están extraviados, han cometido errores. El vampiro sí, se especializa en alimentarse, ese busca a quién puede absorberle sus fluidos, es otra cosa. Pero un sufridor no vampiriza, pero está sufriendo porque solamente cometió errores. Y si está arrepentido, será llevado pues a los refugios espirituales. No hay más preguntas, doctor. Muy bien. Listo, bonita la clase. Hemos aprendido bastante hoy día sobre los vampiros. Entonces cada uno va a poder examinarse. Ya saben los consejos que le doy, ¿no? Ser vigilantes, vigilar. Ser vigilantes cada uno y nosotros podemos ayudar a la casa con las barreras de protección para que los espíritus atrasados no estén molestando. Cuando son niños, más todavía responsabilidad de la mamá, del papá, más de la mamá, de hacer esa oración con el pequeño para que tenga protección. Bien, ya, muy bien. Mañana, martes, continúa la clase, el siguiente capítulo, influencia, ya, capítulo 5. Los que pueden bajarlo, eso está en internet, pueden ir leyendo el libro, está en varios PDFs, está en de la Federación Espírita Española, está el PDF ahí, está el libro. Pueden ir leyéndolo y aclararlo, aclaramos. Muy bien, queridos hermanos, nos retiramos. Que Dios nos bendiga a todos, que Jesús nos ilumine y Kardec nos inspire. Hasta mañana. Gracias por estar. Jorge, chao, Jorge. Chao. Chao, doctor. Chao, Luisito. Chao, doctor José.